Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la Fundación Asmos de Eusko Ikaskuntza y para ello tenemos con nosotros al director de esta fundación, Luis Mari Saldúa. Pero antes de darle paso, vamos a escuchar la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. En el seno de Eusko Ikaskuntza nació hace 10 años la Fundación Asmos. Esta fundación sin ánimo de lucro ofrece formación a través de Internet. Asmos gestiona cursos propios y ajenos de universidades y otras instituciones. La Fundación Asmos cuenta con un equipo de trabajo dedicado a la gestión del programa e-Ikaskuntza o formación vía Internet y se encarga, entre otros aspectos, de la investigación de nuevos cursos de todo tipo y contenido. Para hablar de la Fundación Asmos tenemos hoy con nosotros al director de la Fundación, Luis Mari Saldúa. Luis Mari, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, vamos a comenzar por los orígenes. ¿Cómo surge esta fundación y con qué objetivos? Bueno, pues yo no estaba, vamos a empezar diciendo eso, cuando surgió la fundación, entonces pues me voy a remitir un poco a lo que puede ser la historia, ¿no? Lo que nos han transmitido las personas que han desempeñado algún tipo de responsabilidad dentro de la fundación. Bueno, parece que todo esto de la actividad de formación en el seno de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, como muy bien decías tú, empezó hace aproximadamente unos 10, 11 años y entiendo que tuvo cierto aspecto de casualidad y lo voy a ilustrar con un poco de detalle, ¿no? Eusko Ikaskuntza siempre ha tenido una relación privilegiada con la Universidad del País Vasco, pues por diferentes razones. Entonces, el año 1996, un catedrático de la Universidad del País Vasco, que se llama Demetrio Loperena Rota, que en aquellos momentos estaba trabajando y estaba impartiendo un máster de Derecho Ambiental, pero de carácter presencial. Cuando decimos presencial hay que entender que estamos hablando un poco de la formación tradicional, es decir, aquella que se imparte en aulas. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, pues este señor, catedrático de la Universidad del País Vasco, estaba impartiendo un máster de Derecho Ambiental, de carácter presencial, y por diferentes circunstancias, bueno, pues tuvo la idea de intentar que ese máster, que era presencial, fuese a través de Internet. Estamos hablando del año 1996, cuando todavía la palabra Internet pues ni siquiera era muy conocida. Yo recuerdo que en aquella época todavía en muchos casos se utilizaban términos como autopistas de la información, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este señor pues tuvo esa idea y en primera instancia la intentó materializar en el seno de la propia Universidad del País Vasco, pero pues por diferentes circunstancias pues no tuvo pues la receptividad que le esperaba. Bueno, entonces tal y como decíamos, habida cuenta de que la Universidad del País Vasco y Eusko Ikaskuntza pues siempre han tenido una sinergia importante, este señor, Demetrio Loperena Rota, pues se dirigió a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza planteándole su proyecto, es decir, el proyecto de transformar un máster presencial e intentar operarlo a través de Internet. En Eusko Ikaskuntza le hicieron una buena acogida y bueno, pues le dieron la oportunidad, le dijeron, bueno, pues adelante con la idea y aportaremos los recursos que haga falta para que intentes llegar a buen puerto. No sé si con tan buena suerte me atrevería a decir yo que la idea cuajó y la idea funcionó. Y bueno, pues poco a poco Eusko Ikaskuntza fue ampliando y aumentando pues la actividad de impartir cursos de nivel universitario a través de Internet. Hasta que el año 2001 Eusko Ikaskuntza, en vista un poco del volumen o de la dimensión que estaba tomando ya esa actividad, tomó la decisión de dotar de personalidad jurídica propia a ese ámbito, a esa división que se estaba encargando de las actividades de formación a distancia o a través de Internet. Y ya el año 2002 se inscribió en el registro de fundaciones la Fundación Asmos de Eusko Ikaskuntza.
Este fue un poquitín el origen, ¿no? De lo que hoy en día es la Fundación Asmos de Eusko Ikaskuntza. Y desde el año 2002 en adelante, ya con una personalidad jurídica propia y diferenciada, la Fundación Asmos pues viene trabajando, como lo iremos ilustrando y detallando, pues diferentes proyectos de formación, tanto a través de Internet como de carácter presencial o semipresencial, es decir, utilizando tanto las redes telemáticas como Internet como la formación presencial. Ujú. ¿Y qué objetivos se marcó en esos orígenes la Fundación Asmos? Bueno, no sé si seré capaz de decirlo textualmente cuál es nuestro objeto social, pero creo que es algo así como desarrollar cuantas acciones de formación sean de interés para el ámbito cultural, social y empresarial del País Vasco y que contribuyan de alguna manera a vertebrar la sociedad del País Vasco, ¿no? Para hablar de la Fundación Asmos de Eusko Ikaskuntza, evidentemente hay que hablar de la propia sociedad de Eusko Ikaskuntza, y como todos sabemos fue creada por la Diputación de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava allá por el año 1918, con una vocación de hacer una aportación al ámbito cultural de Euskal Herria. Entonces, el objeto social de la Fundación Asmos, evidentemente, se entronca y comulga perfectamente con el objetivo de la matriz, en este caso de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, y nuestro objetivo es contribuir al bienestar social y cultural de Euskal Herria, impulsando y trabajando proyectos relacionados con la formación. Ese es un poco nuestro quehacer. Ujú. Pasemos ya a hablar un poco de los cursos. ¿Qué tipo de cursos oferta Asmos? Bueno, a la hora de hablar de los cursos, podríamos hablar desde diferentes perspectivas o desde diferentes puntos de vista. Podríamos hablar de diferentes cursos en función de la temática. Podríamos hablar de diferentes cursos en función de la metodología. Podríamos hablar de diferentes cursos en función del territorio. Bueno, hay diferentes modalidades, ¿no? Entonces, si te parece bien, os parece bien y les gusta a los oyentes, pues vamos a ir diferenciando un poco los diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? El primero, tal vez, cabría distinguir lo que son cursos a través de Internet, que luego explicaremos cómo se materializa un curso, cómo puede aprender la gente a través de Internet. Y por otra parte, como decíamos, están los cursos de carácter presencial que también hacemos. Y finalmente hay una modalidad que yo creo que es una modalidad muy interesante y que cada vez tiene más adeptos y adeptas, que es la formación semipresencial, es decir, poder estudiar una parte del curso en cuestión pues desde casa, cómodamente, sin tener que desplazarse, y complementar esa formación a distancia pues con sesiones de carácter presencial. Bueno, esa podría ser la primera distinción: cursos a través de Internet, cursos presenciales y cursos semipresenciales. Bien, en cuanto al nivel de los cursos, nuestro origen, tal y como hemos dicho antes, está muy relacionado con la formación universitaria. Entonces nosotros impartimos o operamos, como se suele decir hoy en día, cursos básicamente de dos universidades, de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y también de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, conocida también como UNED. Y se da el caso además que tenemos varios cursos de nivel universitario que son interuniversitarios, es decir, que aportan titulación de ambas universidades. Entonces tenemos el primer nivel, que serían los cursos de formación superior, los cursos, vamos a llamar, de ámbito universitario. Aparte de estos cursos de ámbito superior o de ámbito universitario, también trabajamos lo que se conoce como formación continua, que son diferentes cursos con muchos temas que a continuación desarrollaremos, pero que en este caso no son necesariamente o no están específicamente diseñados y operados para gente con titulación universitaria, sino que están pensados pues para diferentes profesionales, para técnicos de ayuntamientos, por ejemplo, para personas que tienen responsabilidades políticas en ayuntamientos u otras instancias de la administración pública. Entonces, resumiendo un poquitín esta segunda reflexión, trabajamos cursos de nivel superior, es decir, cursos para gente con formación universitaria y para gente sin formación universitaria en el ámbito de lo que se conoce como formación continua.
Y ya por lo que se refiere a la temática, a los diferentes temas de los cursos, bueno, en primer lugar, como no, habida cuenta de que nuestro germen, de que nuestro inicio fue un máster relacionado con el medio ambiente, en este caso con el derecho ambiental, y habida cuenta además que la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, de un tiempo a esta parte, ha asumido como línea prioritaria de trabajo lo que se conoce como desarrollo sostenible, pues un tema importante para nosotros es precisamente el desarrollo sostenible. Por ejemplo, pues todavía continuamos con la 10ª edición de aquel máster de desarrollo, de derecho ambiental, que fue el inicio de toda nuestra andadura, ¿no? Pero por otra parte, en el ámbito de lo que se conoce como desarrollo sostenible, pues hacemos cursos, en este caso, por ejemplo, con la ayuda de la Mancomunidad de San Marcos, sobre gestión de residuos sólidos urbanos, sobre temas de Agenda 21, sobre temas de energías renovables, sobre desarrollo sostenible en la construcción, sobre gestión del agua, bueno, diferentes, por ejemplo, sobre suelos contaminados. Entonces, para nosotros, todo el mundo del desarrollo sostenible es una temática muy importante, ¿no? En segundo lugar, también tenemos varios cursos relacionados con el mundo del derecho, por aquello de que también hemos tenido pues mucha proximidad con la Facultad de Derecho de San Sebastián, y además de ya varias veces citado máster de Derecho Ambiental, tenemos, por ejemplo, pues otro máster en Comercio Internacional. Tenemos un especialista universitario, por ejemplo, en Derechos Humanos, que además lo impartimos con la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? De la Dirección de Derechos Humanos, que es un tema también para nosotros importante, ¿no? También hacemos especialistas universitarios y máster sobre temas de Unión Europea, de derecho de la Unión Europea en sus diferentes vertientes y versiones. Como no, siendo de Eusko Ikaskuntza y de la Sociedad de Estudios Vascos, también tenemos cursos relacionados con lo que se entiende como cultura vasca. Tenemos un especialista universitario en temas vascos, cursos, por ejemplo, de etnografía. Tenemos un curso también, yo creo que muy bonito, de arqueología, que organizamos conjuntamente con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Entonces, bueno, todo el ámbito de lo que puede ser cultura, patrimonio cultural, pues también es un aspecto, un apartado importante para nosotros. También, por ejemplo, tenemos cursos relacionados con el mundo de la informática y en concreto, por ejemplo, con el software libre, ¿no? Que para nosotros también es un tema pues bastante importante. También tenemos cursos, por ejemplo, de un formato tal vez un poco más breve, pero que también entendemos que son importantes, pues por ejemplo en la dirección y gestión de proyectos, ¿no? Que es un tema que cada vez es más importante. Al final, en muchos ámbitos de trabajo nos toca lidiar, permítaseme la expresión, con proyectos ya de cierta envergadura, y no hay que olvidar pues que la dirección y la gestión de un proyecto, al final también, sea cual sea el tema del proyecto, pues requiere de unos conocimientos y también requiere de unas técnicas. Ahora voy a contar uno que tal vez la gente se sorprenda, porque siempre que lo contamos la gente se sorprende, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un pregrado universitario de detective privado, ¿no? Que incluso cuando me lo plantaron a mí desde el Instituto Vasco de Criminología, José Luis de la Cuesta y su equipo, pues no deja de sorprenderte, ¿no? Pero tenemos que confesar que ha sido un éxito muy, muy importante y efectivamente pues tenemos un curso para lograr ser un detective privado. También de la mano del Instituto Vasco de Criminología, este año vamos a empezar a ofertar un curso sobre victimología, un curso pues para personas que trabajan con víctimas de diferentes conflictos y diferentes tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, otro que se me ocurre, tenemos un curso de inglés jurídico, ¿no? Pues para todas aquellas personas que, bueno, pues de la mano un poco de la globalización, etcétera, etcétera, tienen negocios y responsabilidades fuera de Euskal Herria, tienen que trabajar en inglés, pero ya necesitan tener cierto conocimiento del derecho inglés, de lo que se conoce como common law, y tienen que trabajar en ese idioma, pues contratos y aspectos y apartados, pues yo creo que importantes. No sé, no voy a decir infinidad de cursos porque tampoco son infinitos, pero bueno, yo creo que tenemos cursos en diferentes ámbitos y bueno, pues creemos
que precisamente lo que tenemos que hacer es, como muy bien dice nuestro presidente Xavier Retegui, no tanto trabajar desde la oferta, sino trabajar también, intentar trabajar por lo menos desde la demanda, ¿no? Que quiere decir que uno de nuestros quehaceres fundamentales es intentar ver e intentar detectar qué necesidades de formación puede haber en diferentes ámbitos, en diferentes territorios y en diferentes colectivos, e intentar dar una respuesta satisfactoria para esa necesidad de formación. Ujú. ¿Y alguna otra novedad para este año 2008? Bueno, pues las novedades respecto al año anterior yo creo que ya las he mencionado, pero bueno, tal vez como curso, pues uno de los más novedosos dentro de lo que estamos haciendo, y sobre todo en el ámbito superior, pues puede ser, por ejemplo, el que hemos comentado de victimología, ¿no? Que yo creo que es un tema importante. También, como novedad, se me olvidaba, claro, la mente de uno pues es limitada, ¿no? También tenemos, y esta es una novedad de este año, un curso sobre ordenación del territorio, ¿no? Que creo que es un tema también importante, sobre todo en un espacio, en un territorio tan pequeño como el nuestro, como es Euskal Herria, y que es importante también pues que las personas que tienen que tomar o que tienen responsabilidades en esa materia, en ese ámbito, pues lo hagan bien. Otro curso, por ejemplo, también que va a ser una novedad, y permítaseme la expresión, es un curso muy concreto que probablemente le interese mucho a la gente que está trabajando en diseños web y en el mundo de la informática, que es un curso sobre, perdóneseme, XSLT, que debe de ser algo así como una generación del lenguaje XML, que a su vez debe de ser otra generación del HTML, que básicamente es la base sobre la que se construyen muchas páginas web. Entonces, así de memoria, novedades, pues para este año, por ejemplo, perdón, podrían ser pues esas tres cuando menos, ¿no? Ujú. ¿Y en qué idiomas se imparten estos cursos? Bueno, pues básicamente en español, en euskera, y también hemos hecho, y luego hablaremos, algunos pinitos en inglés, ¿no? Pero básicamente las dos lenguas de trabajo más habituales para nosotros son el euskera y el español. Ujú. Antes comentabas que había tenido mucho éxito el pregrado universitario de detective privado, pero ¿cuáles son esos otros cursos estrella? Hombre, todos tienen su público, y todos tienen su, no sé, su importancia, ¿no? Y muchas veces además nosotros mismos nos sorprendemos del resultado que puede tener un curso. Por ejemplo, uno que está funcionando muy bien, insisto, es el de gestión de proyectos. ¿Y por qué? Pues porque hay cantidad de personas pues que se ven inmersas en dinámicas de tener que gestionar proyectos ya de dimensiones importantes, tanto en empresas privadas como en la administración pública. No sé, pero sinceramente, tal vez algunos pueden ser más sorprendentes o más llamativos en cuanto a la temática, pero no me atrevería a decir que tengamos uno que destaque de una manera pues importante sobre el resto. No sé, se me ocurre el de derechos humanos también, pues funciona muy bien. Se me ha olvidado también un curso que se llama en euskera, que es Hizkuntzplangintza, que versa sobre lo que conocemos hoy en día como planificación lingüística, ¿no? Que es un tema también importante. Es un curso que está pensado y diseñado para técnicos de euskera. En el ámbito de euskera también, por ejemplo, tenemos otro curso que se llama LinguaNet, que es un curso muy específico que está pensado y está diseñado para personas que están ahora mismo implantando planes de normalización del uso del euskera en diferentes ámbitos. Puede ser en ámbitos privados y en ámbitos públicos. Entonces, insisto, no diría yo que hay uno que destaca sobremanera sobre el resto, ¿no? Ujú. ¿Y cuándo comienzan los cursos? ¿Coincide con el inicio del curso académico? Bueno, los que son de ámbito universitario, evidentemente, tienen más o menos el mismo calendario que puede tener la actividad universitaria en general. Pero el resto de cursos, los que no son universitarios y tienen formatos más breves, pues básicamente pueden ser en el ámbito de la primavera, ¿no? En ese sentido, si se me permite, tenemos que subrayar que cuando nosotros estamos trabajando a través de Internet, tenemos alumnos de todo el mundo, me atrevería a decir. Creo que de momento no hemos tenido ningún alumno del continente australiano, pero creo que de los otros 4 continentes hemos tenido alumnos. Y tal vez el continente donde más alumnos estamos teniendo, evidentemente además de Europa, es de América, y en concreto de Sudamérica,
porque precisamente una de las ventajas que tiene el hacer cursos e impartir cursos a través de Internet es que precisamente el alumnado no tiene por qué estar necesariamente aquí. Y otro tanto también por parte del profesorado. No sé exactamente cuántos profesores pueden participar en nuestros cursos, pero no sé, muchos, ¿no? Me atrevería, pues no sé, pueden ser tranquilamente 200 alumnos, 200 profesores todos los años. 200 profesores que pueden venir de más de 20 países diferentes y pueden ser, pues no sé, en torno a unas 30, 40 universidades, ¿no? No, quiero decir con eso que lo que para nosotros es verano, pues no sé, por poner un caso muy concreto, donde tenemos muchos alumnos en Argentina, pues es invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas nuevas realidades de las tecnologías de información y comunicación, la globalización, etcétera, etcétera, bueno, pues ya el tema de las estaciones y todo eso, pues empieza a cambiar. Pero bueno, respondiendo ya concretamente a tu pregunta, los de ámbito universitario pues suelen ser normalmente de octubre a junio y el resto a lo largo del año. Los presenciales normalmente los solemos organizar en torno a primavera, más o menos, más o menos. Ujú. ¿Y cómo se desarrollan estos cursos? ¿Cuántas horas duran y cómo se gestionan estos cursos online? Que algunos dices que hay que asistir a alguna clase, pero otros no. Otros todo se desarrolla a través de Internet. Bueno, nosotros siempre decimos, bueno, voy a empezar un poco por la parte de la duración de los cursos, ¿no? Porque también tiene su aquel, ¿no? En los cursos que no son universitarios, en los cursos de formación continua, nosotros utilizamos un lenguaje de horas. Entonces decimos, bueno, pues un curso de gestión de proyectos pues tiene 50 horas. Bueno, estupendo. O uno de Iskuntplan Ginza pues puede tener 50. O uno de gestión de residuos puede tener 40 horas. Bien, estupendo. Pero en el ámbito universitario se empieza a utilizar, pues también con todo el fenómeno de la Unión Europea, un nuevo concepto para medir la duración de los cursos, y es el concepto de crédito FPS. Eso tal vez a todas las personas de ámbito universitario les parecerá como algo ya habitual, pero bueno, yo creo que para los oyentes que no están especializados en temas universitarios tal vez está bien que lo expliquemos, ¿no? Dentro del proceso de unificación europea también hay un proceso de unificación universitaria y un proceso que empezó en Bolonia y que para el año 2010 lo que pretende es que se constituya un único espacio europeo universitario, de manera que una persona que estudia una licenciatura, un máster, un posgrado, un especialista, lo que fuera, en un lugar de la Unión Europea, no tenga ningún problema a la hora de viajar a otro lugar y que le convaliden esa titulación, ¿no? Entonces, bueno, uno de los elementos importantes de cara a eso, además de que las carreras, permítaseme la expresión, perdón, tengan relativamente la misma duración en todos los países, etcétera, etcétera, de alguna manera se ha concretado una especie de moneda única universitaria a la hora de intentar concretar la duración de los cursos, que se llama el crédito STS. Bueno, ¿qué es un crédito STS? Un crédito STS valora dos cosas. Valora, por una parte, el esfuerzo del profesor en la parte lectiva y el esfuerzo del alumno al asistir a clase, pero tal vez la principal innovación es que también valora el esfuerzo del alumno y luego de la alumna, evidentemente, no solo de ir a clase, sino también de estudiar para un examen, de preparar pues un ejercicio, de acudir a la biblioteca, de hacer un trabajo. Entonces, nosotros hablamos siempre en créditos STS. Bueno, un crédito STS son 25 horas de esfuerzo de un alumno, de las cuales habitualmente de esas 25 horas, grosso modo 10 pueden ser de asistencia a clase y otras 15 pueden ser pues del resto de tareas y labores. Bueno, un máster hoy en día tiene una duración aproximada, siempre estamos hablando de aproximada, de unos 60 créditos STS, que si no me traiciona mucho la memoria, pues pueden rondar grosso modo las 1500 horas, que se dice fácil. Un especialista universitario, que es el grado anterior a lo que puede ser un máster universitario, son 30 créditos STS, más o menos, que pueden ser unas 750 horas, que se pueden hacer en un año o en 2 años. Esos serían los
los cursos de ámbito, vamos a decir, universitario, que son, pues como se ve, cursos largos, que tienen una titulación oficial, y luego también me gustaría hablar un poco del tema de la titulación. Pero los cursos de formación continua, que estábamos hablando antes, pues no son tan largos, evidentemente, y son cursos, pues me atrevería a calificarlos de más normales, pues de 30, 40, 50 o 100 horas, si querríamos, ¿no? Eso en cuanto a la duración. Y luego ya en cuanto a un poco la metodología, nosotros siempre decimos, cuando nos preguntan, la gente dice, bueno, pero ¿cómo se puede hacer un máster a través de Internet? Que probablemente sea una de las dudas o las preguntas que pueda tener la audiencia de Ratia en este caso, ¿no? Pues la respuesta es la siguiente. En la formación a través de Internet existen exactamente los mismos elementos que existen en la formación presencial. Tal vez, lo que cambian son los canales. Los canales en la formación presencial pues son el aire, la pizarra y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces en Internet, pues la información, en vez de ir por el aire, por ondas, por voz, pues viaja a través de cablecitos y a través de fibra óptica y a través de ordenadores y ese tipo de cosas. Pero realmente los elementos que intervienen no dejan de ser los mismos, ¿no? Entonces, en primer lugar, evidentemente, tenemos a los profesores y a las profesoras. En los cursos a través de Internet hay profesores y profesoras, evidentemente, ¿no? Existen los apuntes. Entonces, tal vez, además, incluso con la ventaja de que normalmente cuando se hace un curso a través de Internet no se dictan los apuntes, sino que los apuntes ya vienen dictados, ¿no? Entonces, tal vez el primer paso que tiene que dar una persona cuando empieza a hacer un curso a través de Internet, pues es descargarse, o en la propia pantalla pues tiene un corpus de información, tiene un conocimiento que en principio una parte muy importante se plasma en una serie de apuntes, que son apuntes de autor, que están complementados por bibliografía, por diferentes enlaces, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, a través de Internet se pueden hacer preguntas en ambas direcciones. Puede el profesor o profesora, en este caso, formular una pregunta al resto de alumnos, que se suele hacer a través de la propia plataforma de la Fundación, con unos recursos, unas herramientas que básicamente son muy parecidas al correo electrónico. Entonces ese profesor o esa profesora pues hace una pregunta al alumnado, y el alumnado pues tiene que responder esa pregunta. Y evidentemente también viceversa. Entonces cuando un alumno o una alumna tiene una duda, pues se la plantea al profesor o profesora para que esta o este se lo responda, ¿no? El hecho de que esto todo sea a través de Internet permite que, en función del criterio de cada profesor y cada profesora, tanto las preguntas que haga ella o él o como las que haga el alumnado, bueno, pues pueden ser públicas, privadas. La pregunta puede ser pública, pero la respuesta al alumno puede ser privada. Bueno, ahí existen infinidad de posibilidades, ¿no? Por otro lado también tenemos diferentes seminarios, bueno, pues como en la universidad, pues dentro de, además de ir a clase y estudiar, ir al examen y todo ese tipo de cosas, pues se celebran seminarios pues de diferentes temas, que pueden ser temas relacionados con diferentes lecciones o pueden ser temas de interés general relacionados con la materia del curso. Evidentemente también se hacen exámenes a través de Internet y además con diferentes mecanismos de seguridad. También se hacen trabajos de investigación que son corregidos y son tutelados por el profesorado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Internet no hay ningún elemento que no conozca las personas que han estudiado en un formato presencial. No, exactamente los elementos que tenemos pues son exactamente los mismos, ¿no? Siempre digo en bromas que a través de Internet también hay que estudiar, que todavía la ciencia infusa, en nuestro caso por lo menos, no hemos logrado el tenerla, y bueno, pues hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle un esfuerzo. Yo creo, al hilo de esto que estoy transmitiendo, estudiar a través de Internet, sea solo a través de Internet o una parte a través de Internet, yo creo que tiene en cierta medida algunas ventajas. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Bueno, cada vez son más las personas que compaginan trabajos y estudio, ¿no? Entonces una persona que estudia a través de Internet
bueno, puede organizarse ella misma su tiempo en función de su realidad laboral, de sus responsabilidades familiares. Hay gente que sabemos pues que estudia a las tardes, hay gente que estudia desde la propia empresa porque la propia empresa le financia el curso y le libera cierto tiempo. Hay otras personas que básicamente acumulan sus tareas para los fines de semana. Entonces, bueno, cada uno se organiza en función un poquitín de su realidad, ¿no? Entonces yo creo que es una ventaja importante. En segundo lugar, pues la gente no tiene que desplazarse a ningún lugar para estudiar. Entonces entendemos que eso también es una ventaja importante, de manera que una alumna o un alumno pues puede estar estudiando aquí desde su casa tranquilamente, y el profesor o la profesora que le ha dictado la lección pues puede estar, pues no sé, en Argentina, en Chile, en Madrid o vete a saber dónde, ¿no? Y entonces nadie se tiene que desplazar y le puede hacer una pregunta el uno a la otra al uno, y ahí en ese sentido pues las distancias y los tiempos, por decirlo de alguna manera, pues en cierta medida por lo menos se diluyen, ¿no? También tenemos que decir, y esto es un concepto yo creo que importante, estudiar a distancia en general y estudiar a través de Internet en particular pide disciplina, Las personas tienen que ser disciplinadas y tienen que exigirse a sí mismas, ¿no? Si una persona no acude a un curso presencial, bueno, pues parece que hay un hueco en una silla que está vacía, bueno, pues no sé, tal vez parece que tiene como mayor impacto no ir a clase, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno está estudiando un curso a través de Internet, como no existe el aula propiamente dicha, se tiene que conectar, bueno, pues parece que, bueno, pues no sé, que es pasa de una más desapercibida la no asistencia de esa persona, pero bueno, realmente no es así tampoco, porque los sistemas que tenemos nosotros hoy en día, pues bueno, nos dicen cuándo se ha conectado una persona, es decir, cuándo ha participado en el curso, a qué hora, cuánto tiempo ha estado, cuánto tiempo le ha dedicado a un determinado apartado, a una determinada lección. Es decir, tanto nosotros como el profesorado, pues sabemos si esa persona está haciendo bien el curso o no. Pero en ese sentido, bueno, pues yo creo que es importante subrayar que las personas que estudian a través de Internet, básicamente una de las características importantes es que son personas responsables, que son capaces de organizar su tiempo, pero también son personas disciplinadas y bueno, pues el hecho de no tener que desplazarse lo entienden como una ventaja y no como una excusa, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es el método de evaluación de estos cursos? Antes has hablado de los exámenes, que llama la atención, ¿no? Que se pueda hacer un examen desde casa. Yo tengo curiosidad, ¿cómo se controlan esos exámenes? Bueno, hay diferentes recursos, ¿no? Pero en principio nosotros siempre subrayamos al profesorado, ¿no? Y yo creo que es un concepto y una orientación cada vez más importante, ¿no? Y es que la evaluación sea continua. Entonces, no sé, en principio incluso hay cursos en los que no hay un examen, dicho de una manera clara, ¿eh? Pero bueno, básicamente lo que se valora es la participación de esa persona durante todo un curso que puede durar o un mes o puede durar un año o puede incluso durar 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esa persona, en primer lugar, nosotros tenemos recursos tecnológicos para ver si efectivamente, pues por diferentes sistemas informáticos, si está entrando a la plataforma, si está bajándose las lecciones, si está haciendo los ejercicios. Hay una especie de vigilancia tecnológica, ¿no? Pero bueno, esa no es la más importante, ¿no? Al final, en un curso, lo que se mide y lo que se valora son las preguntas que hace esa persona, las respuestas que le da a las posibles preguntas que pueda formular ese profesor, las intervenciones que puede tener en los seminarios, las aportaciones que puede hacer en diferentes foros que tenemos dentro de los cursos, evidentemente los trabajos de investigación que haga esa persona, y luego finalmente tenemos los exámenes, ¿no? Los exámenes pues pueden ser de diferentes formatos, incluso tenemos exámenes, bueno, pues que se ponen a una hora muy concreta, muy determinada, durante un periodo de tiempo muy limitado. Pero bueno, no creo que tengamos ningún curso en el que se valore o se valide exclusivamente la parte del examen, aunque hay algunos en los que sí hay exámenes, insisto, cuando también estamos hablando de formación superior, quiere decir que estamos hablando de personas que están estudiando de motu propio, que tienen un interés en progresar, en mejorar,
que les importa mucho la materia que están estudiando, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez no están en esa edad que hemos tenido todos, en los que, bueno, pues muchas veces, pues bueno, no tienes muy claro ni siquiera por qué estudias, o para qué estudias, o qué salida puedes tener, ¿no? Estamos hablando de personas que en muchos casos ya han pasado por la formación de grado, es decir, son personas que ya tienen licenciaturas, y que, bueno, estudian porque realmente quieren estudiar, ¿no? Que creo que es un elemento importante. Ujú. Y más allá de estos datos que nos estás dando, ¿cuál es el perfil de los estudiantes? ¿Hay más mujeres, más hombres? Nos has dicho antes que hay estudiantes de todo el mundo también. Sí, 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 sí. Bueno, pues como te decía, tenemos muchos estudiantes de Sudamérica, también tenemos de Centroamérica, también tenemos estudiantes de México, algunos de Estados Unidos, gente, por ejemplo, que está en África con diferentes responsabilidades, pues no sé, diplomáticas, por poner un caso, o gente que está en Asia. Bueno, en ese sentido, pues tenemos diferentes personas. Pero bueno, básicamente yo creo que tenemos dos perfiles de estudiantes, ¿no? Estudiantes que acaban de terminar una carrera, que hoy en día se entiende como carrera, aunque todo eso ya se empieza a llamar estudios de grado, y que, bueno, pues quiere mejorar su nivel de conocimiento, quiere mejorar un currículum y, bueno, hoy en día, en algunos casos por lo menos, el tener un máster o un especialista universitario, pues es algo que te abre la llave para poder acceder, perdón, algo que te abre la puerta, es la llave que te abre la puerta para acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ese sería un perfil de alumno o de alumna. Y luego, por otra parte, tenemos mucha gente que está trabajando, que tiene pues, diferentes responsabilidades laborales y que por necesidades de su responsabilidad laboral tiene que actualizarse y tiene que estudiar y tiene que aprender y tiene que ponerse al día, ¿no? Entonces tenemos, resumiendo, profesionales, gente que trabaja y necesita estudiar porque su trabajo se lo requiere, y por otra parte, gente que todavía no ha trabajado y que está precisamente estudiando con nosotros para poder acceder a un esto, ¿no? Y bueno, ya que estamos diciendo estudiando con nosotros, me gustaría, aunque antes también ya lo hemos apuntado, para nosotros ha sido un hito importante el año 2007 y en concreto el mes de junio, porque el mes de junio Eusko Ikaskuntza de Estudios Vascos firmó un acuerdo de colaboración, un acuerdo de trabajo con la Universidad del País Vasco y con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Anteriormente ya teníamos diferentes acuerdos con estas dos universidades, pero bueno, ahora hemos firmado un acuerdo tripartito que de alguna manera ha supuesto para nosotros un espaldarazo importante, porque en primer lugar ambas universidades que no regalan nada, como tienen que ser las cosas, pues bueno, han visto que la metodología que seguimos y los recursos que utilizamos pues son serios y son solventes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso en primer lugar. Evidentemente han validado el equipo humano de la Fundación Asmos, donde estamos trabajando 11 personas, y además pues yo creo que con mucha ilusión, somos personas relativamente jóvenes además, pero bueno, a lo que estaba ilustrando, ¿no? Hemos firmado un acuerdo en el que tal vez nosotros hemos perdido ya algo o cierto protagonismo, porque muchos cursos, aunque los operemos nosotros, pues no son cursos nuestros, o sea, son cursos realmente de la Universidad del País Vasco o de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y los alumnos y las alumnas que hacen esos cursos no reciben en esos casos un título de la Fundación Asmos o un título de Eusko Ikaskuntza, no, reciben un título oficial de la Universidad del País Vasco o un título oficial de la UNED o de ambas dos a la vez, ¿no? Que creo que es un elemento importante, y para nosotros evidentemente eso ha supuesto un hito importante y un espaldarazo importante a nuestro proyecto. Ujú. Además de la UPV y de la UNED, ¿colaboráis con otras instituciones? ¿Cuáles son estas instituciones? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de instituciones con las que colaboramos, ¿no? Tenemos instituciones del ámbito de la cultura, pues por ejemplo la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el Instituto Labairu, bueno, pues no sé, pueden ser esas. Tenemos instituciones ya más concretas que sí están relacionadas con el ámbito de la formación, por ejemplo, pues con Udako Euskal Unibertsitatea, con el Instituto Vasco de Criminología. También colaboramos y agradecemos mucho además su apoyo pues con diferentes instancias públicas, tanto de carácter municipal como de carácter provincial, como de carácter nacional, como el gobierno vasco.
Entonces, bueno, pues tenemos muchas entidades que colaboran con nosotros y es que además a nosotros nos gusta trabajar con gente porque precisamente nos ayudan y nos facilitan eso que decíamos al principio de esta sesión, y es intentar trabajar bajo demanda y no tanto desde un punto de vista de oferta, ¿no? Ujú. Como decíamos antes, la Fundación Asmos lleva ya 10 años trabajando, ya tiene una trayectoria. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo han ido evolucionando esos cursos y esa metodología? Bueno, pues yo creo que han ido evolucionando poco a poco, en el sentido no ha habido una evolución, lo mismo que sí ha sido el año pasado, pues un año importante, desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista metodológico, pues la evolución ha sido pasito a pasito, poco a poco, en ese sentido, a medida en que se ha ido desarrollando la sociedad de la información, vemos que cada vez nuestros alumnos y nuestras alumnas están más duchos y duchas en tema informático. También hay que decir que no hay que saber informática para estudiar a través de Internet. No hay que saber informática, ni hay que ser un experto informático, ni hay que tener un super equipo informático. No, con un equipo muy, muy básico a través de Internet. Nosotros, de hecho, los requerimientos que ponemos de equipamiento informático en nuestro sitio web creo que están hasta obsoletos. O sea, decimos que el mínimo que hay que tener de equipamiento informático yo creo que hoy en día ni se encuentra porque ya está obsoleto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y insisto que no tienen que ser personas que tengan un gran conocimiento de informática, ni mucho menos, ¿no? Con conocimientos muy muy básicos, incluso tenemos personas que no han utilizado prácticamente nunca recursos informáticos y que están estudiando con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la evolución también se ha producido en cierta medida porque la propia sociedad ha ido evolucionando, ¿no? Tal vez sí comentaría un pequeño hito, y es el hecho de que empezamos a utilizar con bastante intensidad, eso que se conoce como software de código abierto o software libre, ¿no? Que eso sí ha sido una novedad, y en ese sentido pues hemos empezado a trabajar con software libre desde hace unos 3 años, y es importante, y yo creo que las universidades cada vez también están trabajando más con software libre. Y yo creo que eso es un poquitín la evolución. Y luego ya en temas de género, pues tenemos de todo, ¿eh? Tenemos cursos en los que predominan las mujeres, hay otros cursos en los que predominan los varones, hay cursos en los que tenemos de todo, o sea, no podemos decir que pues predomina determinado género, sino que yo creo que ahí tenemos, pues en cada caso, tenemos pues diferentes perfiles, pero no por ninguna razón en particular. Ujú. Eso en cuanto a los estudiantes y los profesores. Háblanos un poco del perfil del profesorado. Bueno, pues el profesorado es básicamente, me atrevería a decir que hay como dos grandes grupos, ¿no? Por una parte estaría el profesorado relacionado con el ámbito universitario, bueno, pues que pues también es una gente como muy peculiar, ¿no? Es una gente, no sé, yo me atrevería a calificar de especial, ¿no? En el sentido de que es gente que tiene verdadera pasión por sus materias, ¿no? Es decir, el que es no sé, especialista en no sé qué tema, pues normalmente suele ser gente apasionada y que vive eso completamente, y bueno, pues además, lo llevan muy muy interiorizado, ¿no? Eso sería un poco el mundo del profesorado universitario. Y luego, por otra parte, otro perfil también puede ser el mundo de los profesionales, gente que tiene mucha experiencia, gente que trabaja en consultorías, gente que trabaja en la administración, y bueno, pues también tienen un interés importante, pero tal vez la diferencia es, en ambos casos, bueno, pues que la gente que es, vamos a decir, de ámbitos empresariales o de ámbitos de la administración, bueno, es gente que plantea temas de carácter más concreto, más práctico, tal vez más aplicado, y en la universidad no digo que sea malo ni mucho menos, pero bueno, tal vez el conocimiento, en algunos casos y no siempre, no quiero que se me enfaden, pero bueno, sí suele ser a veces pues de un carácter o un coste tal vez en algunos casos, más teórico, ¿no? Pero yo creo que son perfectamente complementarios, y de hecho además en nuestros cursos pues participan tanto profesores universitarios como gente que tiene experiencia profesional. Bueno, yo creo que hay de todo un poquitín. Y ya para ir finalizando, ¿cómo veis el futuro de la formación presencial? Hombre, pues yo creo que todo esto está poco a poco está cambiando, ¿no? Está cambiando. Entonces, bueno, parece que poco a poco lo que se va a producir va a ser una confluencia entre la formación presencial y la formación a través de Internet.
De manera que aquellos aspectos y aquellos apartados de la formación que se pueden operar a través de Internet, pues se van a ir desarrollando así. Evidentemente, bueno, pues ya las clases de carácter lectivo pues desaparecen, y en ese sentido pues todo lo que pueda ser aportación de contenidos escritos en formato de apuntes o formato de bibliografía o en cualquier otro tipo de, no sé, de hipervínculo. Bueno, yo creo que la tendencia cada vez va a ser más a que eso la gente lo haga desde casa, ¿no? Yo creo que también es buena la presencialidad en determinados temas, por lo menos, en temas que requieren un apartado de aplicación. Entonces eso existirá siempre, y sobre todo en algunas disciplinas que son como muy técnicas o muy concretas, es difícil relativamente el que eso se pueda hacer de una manera telemática, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se va a producir una confluencia en ese sentido, pero luego hay un tema importante que creo que también está impulsando cada vez más el que se utilice Internet para estudiar, y es un poquitín la posibilidad, como decíamos antes, de poder trabajar con un profesor o una profesora que está en otro continente. Incluso, yo creo que es uno de los grandes valores de la formación a distancia, el que puedas compartir un grupo de trabajo con alumnos de diferentes países y de diferentes procedencias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que cada vez estamos en un mundo más globalizado, pues también tenemos que tener en cuenta que muchas veces la fuente de conocimiento del tema que a una le importa, pues no necesariamente tiene que estar en su ámbito geográfico más próximo, ¿no? Incluso las personas que pueden estar interesadas en ese mismo tema tampoco van a estar siempre en tu mismo ámbito geográfico, ¿no? Entonces, yo creo que no va a desaparecer ninguna de las dos. Yo creo que siempre va a haber un apartado presencial. Creo que el apartado de Internet ya se está desarrollando, está maduro, y cada vez son más las personas, porque precisamente tiene que compatibilizar estudios, trabajo, y también Internet permite, como decíamos, el poder trabajar con gente de otros orígenes. Entonces, bueno, parece que cada vez se va a utilizar más la parte de Internet, y el modelo, pues permítanme hacerme la expresión, es aquello que en inglés dicen blended learning, ¿no? Que es utilizar la formación a través de Internet y utilizar la formación presencial, intentando optimizarla para cada situación, ¿no? Ujú. Y ya por último, ¿a qué retos se enfrenta la formación online o semipresencial en general y concretamente la Fundación Asmos? ¿A qué retos nos enfrentamos? Pues yo creo, sinceramente, que el reto más importante tal vez está en identificar las demandas, las diferentes demandas de formación que pueda haber, tanto desde puntos de vista territoriales, ¿no? Porque hay temas que evidentemente están intrínsecamente relacionados con determinados territorios, ¿no? Pues está claro, ¿no? Bien, entonces puede ser intentar el concretar ámbitos territoriales de aplicación de conocimiento para luego ser capaces de trasladarlos a otros ámbitos, ¿no? Pues si tenemos una experiencia, pues no sé, por poner un caso, en derechos humanos, o en planificación lingüística, o en gestión de residuos sólidos, o en energías renovables, que están muy relacionadas con el territorio donde estamos, pues ser capaces de poder trasladar eso a otros territorios. Yo creo que eso puede ser un reto importante, y en segundo lugar, pues el intentar también responder a necesidades de colectivos específicos que tienen unas necesidades muy diferentes, porque precisamente es un colectivo específico, ¿no? Entonces, yo creo que esos pueden ser un poco los retos, ¿no? Y luego también yo creo que es un reto importante para nosotros, pues el intentar que la formación a distancia, y permítaseme el juego de palabras, pues sea una formación cada vez más próxima, y en ese sentido pues sea una formación más cálida, más acogedora. Nosotros intentamos que, además de los recursos puramente académicos, pues en nuestra plataforma, en los sitios de nuestros cursos, pues haya también lugares de encuentro. Nosotros incluso llamamos a veces cafetería, donde la gente pueda hablar de temas no académicos o no relacionados con el curso, que también es importante, ¿no? Entonces, no sé, humanizar tal vez la formación telemática. Yo creo que ese puede ser otro reto importante. Y para terminar, ¿por qué no?, pues trascender o intentar ampliar el elenco de idiomas que utilizamos, y hacer más formación en otros idiomas, como por ejemplo en inglés, o tal vez también en francés, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahí quedan estos retos. Luis Mari Saldúa es el director de la Fundación Asmos. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. A vosotros.
Eta bukatu aurretik entzun dezagun Eusko Ikaskuntzaren berria. Gaurko programan azpimarratu dugun bezala, Asmoz Fundazioak ikastaro ugari eta ezberdinak antolatzen ditu. Informazio gehiago behar izanez gero, jar zaitezkete harremanetan Asmoz Fundazioarekin, ondoko telefonoan, 943-21-23-6 edo bertaratu Donostian Villa Asuncionen duten egoitzara. Y antes de finalizar, recordaros que tenéis 2 días para poneros en contacto con nosotros. Está la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org, eusko-ikaskuntza.org, y también está nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Es todo por hoy, hasta la semana que viene. Agur.